Arrancamos, chicos, entonces. Bueno, a ver, ya cerramos la clase pasada con todo lo que era... sí, siguen cayendo. Ahí estamos. Secciones cónicas. Es un tema ya cerrado. Esta materia tiene como bloques que son muy disjuntos, es decir, lo que viene ahora, por eso aproveché el mensaje de ayer, lo que viene ahora no tiene absolutamente nada que ver con cónicas. Hay dos unidades que están muy aisladas, que son cónicas, que es la que ya vimos, y probabilidad de combinatoria, que es la que la voy a dar solamente si la puedo dar en forma presencial. Y después los demás temas sí están un poco entrelazados entre sí. La idea de lo que sigue es trigonometría, nociones de trigonometría. La palabra les va a sonar porque en algún contexto de la matemática del cole lo vieron, yo no sé si, creo que se ve, me parece que en tercero, la resolución de triángulos rectángulos, el famoso SOHCAHTOA, que les debe sonar, por lo menos la palabra SOHCAHTOA les debe sonar, seno, coseno, tangente, ¿sí? Bueno, en ese momento o en ese entonces, por una cuestión madurativa, se lo ve todo medio como una cuestión mecánica, como una serie de formulitas sin sentido, y bueno, ustedes apretaban seno de un ángulo en la calculadora y copiaban ese número, pero la verdad que no estaban quizás en condiciones de saber qué era lo que estaban calculando. Nuestra intención por ahí para esta unidad es ver un pantallazo de, bueno, qué es en realidad el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, de dónde salen esos números que nos devuelve la calculadora cuando le preguntamos cuánto vale el seno de 30 grados, por ejemplo, ¿sí? Eso va a derivar después en un nuevo tipo de funciones que no vieron hasta ahora, que son las funciones trigonométricas. Vamos a presentarlas, hacer un estudio rapidito. Y bueno, después pasaremos a temas que van a usar de alguna manera el concepto de función trigonométrica como una nueva función que ya conozcan. Entonces, ahí estamos. Bien, nociones de trigonometría. Hoy voy a arrancar muy a poquito. Voy a tratar de hacer caso al planteo que me hicieron algunos de bajar un poquito el ritmo, porque se les juntaba con otras materias y se hacía quizás muy pesado. Les soy honesto. Cuando recuperé la información, recabé los datos, digamos, de las encuestas, hubo dos ideas salientes que le transmití a Juan, porque me parecieron importantes. Una era el tema de la disconformidad, digamos, de varios con el tema de la no calificación, y fue lo que se charló en la reunión el otro día, y Juan se quiso meter a la clase, le pido permiso, para hablar con ustedes antes del examen. Y otra cosa que le manifesté fue a ver qué le parecía de bajar un poco la carga horaria, porque algunos decían que por ahí se le juntaba eran muchas horas por semana para una sola materia, y bueno, me clavó el visto, digamos, no me dijo nada al respecto, entonces no le quise volver a preguntar. No sé si se le escapó la lectura o bueno, por ahí prefiere que todo siga así, lo cual no estaría mal. Que si lo piensan, chicos, nos estamos viendo 3 veces por semana, hacemos un Zooms de promedio media hora, es 1 hora y media por semana de explicación, y después lo que ustedes trabajen, pero en total pueden llegar a estar dedicándole 3/4 horas por semana a la materia, que es lo mismo o menos de lo que curricularmente corresponde, así que tampoco es una locura. Pero bueno, lo voy manejando. No me quiero ir por las ramas. Nociones de trigonometría, ángulos y sistemas de medición angular. Bueno, no está de más repasar qué es un ángulo, porque vamos a trabajar mucho con ángulos en esta unidad. Vale recordar que un ángulo es la región plana limitada por dos semirrectas con origen en común. Analicen lo que dice ahí, porque es clarito, no se dejen obnubilar por palabras complicadas. Imagínense que tenemos una semirrecta, ¿sí? Bueno, no le pude poner con el GeoGebra la flechita, así que se la pongo ahora en forma manual, pero esto es una semirrecta, o sea que esto sigue para allá. Y con origen en común, el origen de esta semirrecta es este punto, el otro extremo, digamos. Bueno, empezando en el mismo lugar, otra semirrecta. Ahí ya tenemos, ¿sí? Genial. Esto me
divide al plano, entiendan al plano como la pantalla, en el caso de ustedes, o mío, en dos regiones. Tengo por un lado esta región, y tengo por otro lado esta región. ¿Sí? Bueno, estos son los dos ángulos que forman estas dos semirrectas con origen en común que acabo de dibujar. Tenemos, por un lado, este ángulo, el verde, ¿sí? Y por otro lado tenemos el de atrás, que es el rojo. De estos dos ángulos, o estos dos ángulos, mejor dicho, llevan un nombre. Siempre que dibujan dos semirrectas con origen en común, inevitablemente se van a formar dos ángulos. El que todos vemos, porque todos primero vimos el verde, ustedes estoy seguro que el primero que vieron como ángulo que yo dibujé es el verde, pero siempre está el de atrás, el grandote, que es en este caso el rojo. Bueno, uno se llama ángulo cóncavo y otro ángulo convexo. El convexo es el chiquito. El convexo es el que mida menos de 180 grados, ese que ustedes están acostumbrados a identificar en el esquema. Cuando les dibujan dos semirrectas con origen en común, ustedes lo primero que van a ver, porque así fueron, digamos, entrenados durante muchos años, es a visualizar el ángulo convexo, el más chiquitito de los dos. Pero siempre sepan que existe el cóncavo que está por detrás, que es lo que falta para el giro completo. Entonces, si bien existen siempre los dos, cuando yo les dibuje dos semirrectas con origen en común, estoy tratando o haciendo hincapié en que miren y visualicen el ángulo convexo que forma, ¿sí? Por defecto, digamos, vamos a trabajar con el ángulo convexo siempre. El otro existe, pero no le vamos a dar pelota. Salvo que explícitamente yo no marque, solamente marque el rojo, en este caso quiero que visualicen ese ángulo, pero bueno, ustedes presten atención al arquito que nos va a indicar qué ángulo tenemos que mirar. Bueno, eso es un ángulo, ¿sí? Nada nuevo. Medición angular, ¿cómo se miden los ángulos? Existe el conocido sistema sexagesimal, donde los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, con la relación que ya conoce, la misma del tiempo, ¿sí? 60 minutos son un grado y 60 segundos son un minuto. Se llama sistema sexagesimal, sexagésimo viene de 60, ¿sí? Las personas sexagenarias son las que tienen más de 60 años, se dice, o las que están en la década de los 60. Se llama sexagesimal porque se divide a la unidad, que es el grado, en 60 partes iguales. Y a su vez a cada una de esas 60 partes iguales, que es cada minuto, se lo divide en 60 partes iguales, que son los segundos. En contraste con el sistema decimal, los números con coma, donde a cada parte se la divide en 10, por eso decimal, ¿sí? En algunos contextos es más cómodo trabajar en el sistema sexagesimal, como en el contexto de los ángulos. Y saben que un giro completo se representa mediante un ángulo de 360 grados. No es nada nuevo lo que digo, es simplemente un repasito. Bueno, ejemplos pavotes como para repasar, un ángulo de 90 grados, por ejemplo, el famoso ángulo recto. Es importante que para ciertas no, trabajando, digamos, en el sistema sexagesimal, tengan bien la posibilidad de imaginarse cómo sería un ángulo a partir de su amplitud. 90 grados tienen que inmediatamente asociarlo con esto, ¿sí? Bueno, se me chipoteó un poquitito, pero el famoso ángulo recto, la L, ¿bien? Otro ejemplo tonto, podría ser un ángulo de 138 grados, 40 minutos. Bueno, 138 grados, 40 minutos. A ver, sabemos que 180 grados es un ángulo llano. Estamos todos de acuerdo. Sabemos que 90 es un recto. Con lo cual, redondeemos a ojo. 140 grados es algo que va a estar ahí medio entre 90 y 180. Muy a ojo digo, será un ángulo más o menos así. Esto sería más o menos un ángulo de 138 grados, 40 minutos. Sepan más o menos cómo sería, eso es lo importante, ¿sí? Y bueno, no sé, 36 grados, 10 minutos, 15 segundos, sería un ángulo muy chiquitito, un ángulo de menos de 90 grados, más o menos digo una cosa así, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense el nombre obtuso, agudo, para los que son de más de 90 y de menos de 90 respectivamente. Muy bien, existe otro sistema de medición de ángulos, que es el que vamos a usar con mayor frecuencia en esta unidad, o por lo menos al principio de esta unidad, ¿sí? Es decir, a este sistema ya conocido les voy a introducir uno nuevo, una nueva forma de medir ángulos, como si fuera otra moneda, digamos.
Se llama el sistema circular. En este sistema de medición, los ángulos se miden en una unidad muy particular que se llaman radianes. ¿Sí? O sea, los grados ahora no son más grados, se llaman radianes, es otra, insisto, otra moneda, otra unidad. Y cumple una relación muy importante con el sistema sexagesimal, que es la siguiente. Pi radianes equivalen a 180 grados. Es decir, medio giro, un ángulo llano, si lo quieren ver de otra manera, se puede representar en el sistema sexagesimal como 180 grados, eso ya lo saben. En este nuevo sistema se representa por esta cantidad muy particular de radianes que es pi, ¿sí? Acuérdense que pi es un número irracional. Pi vale más o menos 3,14, pero es más o menos eso. La cantidad de decimales es infinita, no se lo puede escribir con coma al pi. Estaríamos sí o sí aproximando. Entonces, la única forma exacta de representar a 180 grados exactos clavados es con este símbolo, pi, con esa cantidad de radianes. ¿Sí? Bueno, un poquito lo que dije recién. Recordar que pi aproximadamente vale 3,14, pero como en realidad tiene infinitos decimales, vamos a usar su símbolo para evitar aproximar. Aproximar nunca es bueno si es evitable. En general, los ángulos en este sistema, en el sistema circular, se expresan como una fracción de pi. O sea, cuando uno tiene un ángulo escrito en el sistema circular, es normal que sea una fracción de pi. Por ejemplo, 5 tercios pi, 4 quintos pi, 1/2 de pi, etc. ¿Sí? Es como una forma habitual de representar ángulos de manera sencilla. Vamos a presentar algunos ejemplitos. Y presento un ángulo de 1/2 pi. Y la pregunta es, ¿cómo se representa? Lo quiero visualizar. ¿Qué sería esto? Digo, bueno, sería la mitad, porque 1/2 de es la mitad de algo, y de 180 grados, porque pi dije que son 180 grados. O sea, la mitad de 180 grados, que bien saben es 90 grados. ¿Está bien? Entonces, 1/2 pi es la representación de un ángulo recto en el sistema circular, en radianes. ¿Sí? Lo que ustedes ya conocen, insisto, como 90 grados, en este nuevo sistema está representado por 1/2 pi. Un ángulo de 2pi, por ejemplo, ¿cómo se representa? Y bueno, sería el doble de, porque 2 por es duplicar algo, 180 grados, que es lo que dijimos que vale o que representa pi. Entonces, bueno, el doble de 180 grados son 360 grados, con lo cual 2pi es la representación de un giro completo, ¿sí? Un giro de 360, un giro completo en radianes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Cualquier pregunta ya saben, me interrumpen y la vemos. O sea que de la misma forma que cualquier cantidad de dinero puede expresarse en pesos o en dólares, es cuestión de saber convertir a través de la cotización diaria, bueno, cualquier ángulo puede expresarse en grados, minutos y segundos o en radianes. Son dos unidades distintas para medir la misma cosa, así como una longitud se puede medir en pies, en yardas, en metros. Bueno, son unidades distintas para medir lo mismo. Conversiones. Bueno, si tenemos dos unidades distintas para medir lo mismo, es importante saber cómo convertir una cantidad medida en una de las unidades hacia la otra y viceversa. O sea, cómo pasar un ángulo que está en grados a radianes y cómo pasar un ángulo que está en radianes a grados. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a ver en términos prácticos y lo último que vamos a ver por el día de hoy. Para convertir ángulos entre ambos sistemas, vamos a usar la siguiente formulita que viene de la regla de 3. La realidad es que la conversión, si lo tengo que explicar como desde el origen, es por regla de 3. Pero por experiencia, cuando plantean la regla de 3, a veces hacen algunos líos que prefiero evitarlos. Entonces, de la propia regla de 3 se puede armar o surgir una mini formulita muy sencillita que por ahí les va a ser más cómodo utilizar para convertir ángulos entre estos dos sistemas. Y es la siguiente. El ángulo en grados dividido 180 multiplicado por pi, eso te da el ángulo en radianes. Si yo quiero hacer una conversión, se supone que a mí me dan el valor del ángulo en alguno de los dos sistemas. O sea, o conozco la cantidad de grados o conozco la cantidad de radianes. Así que una de estas dos cosas debería ser un número y por ende la otra es la que tengo que despejar para saber a cuánto equivale. Pero la fórmula central siempre es esta. Ahora presento dos ejemplitos.
Le pongo la fórmula para que esté a la vista. Ejemplo 1. Tengo un ángulo de 65 grados y lo quiero convertir a radianes. Bueno, entonces, donde dice grados en la fórmula, en vez de grados voy a poner 65. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer ahora es sencillamente simplificar esa fracción que me quedó. Lo pueden hacer con la calcu, eso, o bueno, encontrando un divisor en común, como quieran. La fracción simplificada es 1336. Así que este ángulo de 65 grados en radianes es 1336avos pi. ¿Sí? Por eso siempre les va a quedar una fracción de pi en definitiva, porque ya aparece de por sí en la fórmula. Vamos con un ejemplo al revés. Otra vez la formulita. Ejemplo 2. Tengo un ángulo de 5 tercios pi y lo quiero convertir a grados. Bueno, entonces en la fórmula donde dice radianes, voy a poner 5 tercios pi, que es lo que vale el ángulo que yo quiero convertir. Me queda esto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ¿se acuerdan que yo les hablé de la balanza, el equilibrio, una igualdad, que ustedes pueden hacer lo que quieran si lo hacen de ambos lados al mismo tiempo? Y bueno, en cónicas nosotros sumábamos algún numerito en ambos miembros siempre y les decía que eso mantiene la igualdad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dividir ambos miembros por pi. De esa manera se va a simplificar este pi que está en ambos lados. Y al simplificar los pi y despejar los grados, o sea, pasando el 180 multiplicando, nos queda que la cantidad de grados es 5 tercios por 180. Hacen la cuenta con la calculadora y eso da 300 grados. Con lo cual, 5 tercios pi, que es un ángulo en el sistema circular, está representado en el sistema sexagesimal como un ángulo de 300 grados. A ver, ¿por qué ventajas de un sistema y ventajas del otro? La ventaja fundamental que tiene el sistema sexagesimal, el de los grados, es que como es el que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, si yo les propongo una cantidad de grados, ustedes ya más o menos están en condiciones de ubicarse y de imaginarse la amplitud de ese ángulo. Yo les digo un ángulo de 45 grados y la enorme mayoría de ustedes va a estar viendo un ángulo que es como una especie de diagonal, digamos, la mitad de un recto. ¿Sí? Ya lo visualiza. Les digo 170 grados y se están imaginando algo mucho más amplio, casi cercano a un llano de 180. O sea, es un sistema que ya manejan bastante bien y les permite visualizar. Y en matemática visualizar es fundamental. Si no visualizan, es difícil entender, todo se torna mecánico y por ende sin sentido. Eso no pasa en el sistema circular. Yo les digo un ángulo de 4/5 pi y la verdad es que no es, así dicho, no es fácil de visualizar, ni siquiera para mí. Si yo tengo que visualizar un ángulo en radianes, lo que hago es convertirlo mentalmente a grados, para tener una idea más o menos de cuánto vale. Pero desde los radianes, por una cuestión de que no es fácil entre dos fracciones saber cuál es más grande, cuál es más chica, no es fácil, no es que no se pueda, no se pueden visualizar fácil los ángulos o de manera instantánea cuando se los presenta directamente en radianes. Pero ahí tendríamos la ventaja del sistema sexagesimal, fácil de visualizar. Ventaja del sistema circular, toda la parte que tiene que ver con funciones trigonométricas, que vamos a ver mucho más adelante, nos exige que los ángulos estén representados en este sistema nuevo. Entonces, por eso lo tenemos que lamentablemente manejar. Pero es normal al principio tener que ir yendo y viniendo entre un sistema y el otro para poder manejarse con un poquito más de comodidad, ¿sí? No vean como algo raro. Bueno, claras las conversiones con los dos ejemplos, es muy sencillito con el tema de la fórmula. Última aclaración, ángulos feos, lo titulé. Cuando un ángulo en radianes no está representado como una fracción de pi, yo dije que en general se representa como una fracción de pi, pero no es algo obligatorio. Eso está asociado a un ángulo feo en el sistema sexagesimal. ¿A qué me refiero con un ángulo feo? Un ángulo que no es exacto. Un ángulo que va a tener minutos, va a tener segundos y seguramente va a tener decimales en los segundos, lo que serían milisegundos, digamos, en un cronómetro. Lo que hace que un ángulo se mantenga lindo, digamos, es que esté expresado como una fracción de pi en el sistema circular.
Eso probablemente los conduzca, no seguramente, pero probablemente los conduzca a un ángulo lindo. Por ejemplo, algo que no cumple eso, un ángulo de 2 radianes, ojo, no confundan 2pi con 2. 2pi son 360 grados, ya lo dijimos, un giro. Esto es 2 radianes, ¿sí? 2 es un número re lindo, es un número entero, no tiene nada irracional. Bueno, los números lindos en radianes son números horribles en el sistema sexagesimal, porque un ángulo de 2 radianes equivale aproximadamente a 114 grados, 35 minutos, 26,61, etcétera, segundos. La realidad es que yo voy a tratar, sobre todo por una cuestión del contexto en el que nos estamos moviendo, y tampoco es necesario, sinceramente, evitar trabajar con estos ángulos feos. Es decir, voy a hacer todo lo posible porque con estos ángulos, los ángulos que tengan que manipular, digamos, en el transcurso de los temas que vamos viendo, sean fracciones de pi en el sistema circular, o ángulos con una cantidad por lo menos exacta de grados, minutos y segundos, sin decimales, y voy a tratar de que ni siquiera haya segundos, en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Así que existen ángulos horribles, se pueden convertir de la misma forma, con la misma fórmula se puede hacer la conversión, pero vamos a tratar de evitarlos, se los presento, pero tratemos de que no aparezcan. O, visto al revés, si desaparecen ángulos así en algún contexto, duden de que quizás algo no está andando muy bien. Bueno, bien, esto es por hoy. La primera clase dije que iba a ser muy tranquilita, con algunas cosas conceptuales. Yo ya les subí al campus la guía en la parte de arriba, que dice una carpeta que dice guía de trabajos prácticos. Ahí adentro está el TP2, que dice trigonometría. Si alguien bajó las guías viejas, yo había colgado otras cosas antes, bueno, no, bórrelo, baje esto que subí ayer. Y de esa guía solamente necesito que resuelvan el 1, que es hacer conversiones. Nada más que hacer conversiones. ¿Sí? Ya en la clase del lunes vamos a empezar a profundizar un poquitito más. Bien, chicos, bueno, si hay alguna duda... Colo, Sí. Colo, te hago una pregunta. Sí. El lunes... feriado. Olvidé, eso. el martes, nos vemos el martes. Dale. Martes continuamos con trigonometría, tiene razón. Dale. Bueno, chicos, listo. buen fin de semana, nos vemos. Gracias, Colo, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.